Buenas, buenas. Saludos a todos. Mi nombre es Onyx Rivera y este es nuestra tercera parte y nuestro tercer video. Bien, eso. Estamos gozando, estamos gozando. Le quiero dar las gracias primeramente a todos los que nos están apoyando, se están suscribiendo ahí en las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en diferentes plataformas nos están apoyando, así que muchas gracias, muchas gracias. Si todavía no te has suscrito a este canal, nos puedes apoyar y puedes apoyar este mensaje dándole un like o suscribiéndote. Recuerda, suscríbete para que así nos puedas apoyar y el algoritmo de YouTube y de diferentes redes pueda llegar a diferentes personas, ¿verdad? Queremos alcanzar todas las personas posibles, así que si te gusta este contenido, si te gusta de lo que estamos hablando, si quieres aportar de una manera de ahí de donde tú estás, no te cuesta nada, solamente tienes que darle suscribirte, darle a la campanita, darle like y el algoritmo de estas redes mira que le guste este contenido a las demás personas y le empieza a anunciar y para que las demás personas lo vean. Y si hay personas que necesitan este mensaje, hay personas que también pueden ser parte de la familia de este mensaje, de este canal. Así que les pido, ¿verdad?, que nos ayuden con eso. He visto que mucha gente lo ha visto, pero y yo entiendo, sinceramente, yo entiendo esta situación de darle y suscribirse, pero de verdad necesito que si nos quieren ayudar y, ¿verdad?, y quieren aportar algo, lo que les estoy pidiendo es que se suscriban y si quieren ir un poquito más allá y lo quieren compartir, pues sería muy bueno, ¿verdad? Sería de mucha, mucha, mucha ayuda que le den like y que lo compartan y que comenten también. Todas esas cosas de comentar y todo eso nos ayudan a poder distribuir el contenido. Y yo sé, porque yo era así también, yo miraba los canales, a veces estaba ahí un tiempo y no me suscribía ni nada de eso, pero no entendía, ¿verdad?, que podía ayudar a esa persona. Ahora me suscribo a todos los canales que me gustan y si es un amigo mío y es alguien que yo conozco y yo sé que lo puedo ayudar de esta manera, pues me suscribo, ¿verdad? Así que si son amistades y todo eso, nos ayudan bastante y familiares aún más, ¿verdad? Si son de la familia de Cristo, aún más todavía. Así que estamos contentos porque ya hay personas que me han dicho que han visto los videos, que han visto el primer video, porque realmente estoy grabando este video y todavía no he subido el otro, ya está grabado también, pero no he subido el segundo. Vamos a estar todos los lunes, vamos a tratar de estar todos los lunes y subir a las 6, ¿verdad? Los videos. Nada, quería darles las gracias, como siempre, y seguir, ¿verdad? Las enseñanzas para no tardarnos mucho en este video, porque hay mucho material, así que, y si lo puedo dar más corto, pues mejor, pero no creo, hay bastante, y esta parte del Evangelio me encanta, porque vamos a hablar de lo que ya dijimos, de Cristo, vamos a hablar por qué Él es, qué tiene que tener, por qué Él es nuestro Salvador, por qué Él puede salvarnos y nadie más. ¿Por qué tú y yo no nos podemos salvar? ¿Verdad? Ya dijimos por qué no podemos. Ya estuvimos hablando en el video anterior sobre el problema del hombre, cómo nosotros no podemos pagar nuestra deuda, ¿verdad? No podemos pagar ni con obras, ni con nada que hagamos, porque ya estamos condenados. Ya estuvimos hablando sobre ese problema que tiene el hombre. Y también estuvimos hablando de que Jesucristo es el único que puede también salvarnos, pero no dijimos qué, por qué, cómo es eso que Él sí nos puede salvar, por qué Él sí nos puede salvar y no otra persona, o por qué no nos puede salvar, nosotros podemos hacer algo, ¿verdad? No sé, así que una de las cosas que estuvimos hablando fue esa, pero quisiera repasar por encima los tres aspectos, ¿no? Como hablamos, nosotros tenemos un problema con Dios, así que el primer aspecto se compone del problema, el problema que tenemos en contra de nuestro creador, ¿verdad? El problema, luego dijimos que el segundo aspecto era que Dios vino y nos rescató, así que Dios nos rescata,
Dios es el que viene en rescate. Y segundo, nosotros debemos arrepentirnos, sería la confesión, ¿verdad? El tercero era la confesión. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesar y aceptar la obra de salvación que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que pudimos ver todo esto, pudimos ver que el problema del hombre y el juicio de Dios, que ya estamos condenados y estuvimos viendo muchas de estas implicaciones, ¿no? Estuvimos viendo las implicaciones de todo esto, la gravedad del problema. Por tanto, ahora sí podemos hablar de la buena noticia, ¿no? De esa buena noticia. Hablamos también de la buena noticia al final, pero nos quedamos con unas preguntas en el aire, ¿no? Nos quedamos que por qué Cristo es el único que podía o que puede salvarnos. ¿Por qué es el perfecto Salvador? ¿Qué se necesita realmente para cumplir con las demandas jurídicas, divinas, santas y eternas? Porque Él puede ser nuestro mediador, sustituto y sumo sacerdote. Vamos a tratar de contestar todas estas preguntas, pero no las voy a contestar como de una manera quizás una enseñanza regular, sino que las vamos a contestar mientras vamos dando la enseñanza, vamos a ir contestándola, pero resumidamente, ¿ok? No voy a entrar porque es que es bien, o sea, cada de estas preguntas, por ejemplo, él es nuestro mediador, sustituto, sumo sacerdote, perfecto salvador, pues se podrían hacer diferentes temas solamente tocando eso. Y no queremos entrar en, ¿verdad? En que sea muy largo todo esto, sino que lo que queremos hacer es contestarlo de una manera resumida, pero que sí satisfaga y pueda nosotros entenderlo de alguna manera, ¿no? De alguna manera un poquito más sencilla. Ok, lo primero que vamos a empezar es, por eso digo que es un poco largo, o a lo mejor no, quién sabe, a lo mejor lo hago de tal manera resumida que no se tarde tanto, pero bueno, vamos a ver. Entonces, como una manera introductoria, quisiera ir a la caída, ¿no? Cuando ocurrió la caída, podemos ver que Dios no lo dejó así, y ya hablamos de eso, sino que tuvo misericordia y le hizo un anuncio a Adán y Eva. Y ahí entramos a Génesis 3:15, ¿verdad? Que Dios promete, ¿verdad? Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Quiere decir que va a haber una rivalidad entre está la simiente, ¿verdad? De la mujer y la serpiente. Entonces, en base a eso, dice también que esa simiente va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, como él fue el culpable primero por hacer lo que hizo, ¿verdad? Y engañar al ser humano, pues entonces ahí es que se está explicando qué es lo que va a ocurrir. Yo no voy a entrar en detalle sobre eso porque eso nos tomaría una enseñanza entera, pero sí, pues quisiera tomar ahí que Dios promete, en este caso a Adán y Eva, un Salvador. Eso es lo que significa ese pasaje. Ese pasaje lo que está dándole a ellos es una esperanza de salvación por lo que ellos hicieron. Y de ahí en adelante se empieza a desarrollar la escritura. Muchas veces no sabemos cuál es la línea melódica o cuál es el hilo conductor de la escritura, ¿sabes? De cómo podemos nosotros entender las escrituras. Pues ¿sabes qué? Las escrituras, la palabra de Dios, la revelación de Dios, lo que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Hay diferentes historias. ¿Y qué pasa? Esa historia, todo va relacionado con esa promesa. Esa promesa que Dios hizo en el principio. O sea, que desde ahí en adelante se empieza a anunciar el protoevangelium, como dice. El protoevangelium es la primera vez que se menciona la buena noticia. La buena noticia de que Dios se va a encargar de resolver ese problema. Del problema que nosotros tuvimos, ¿verdad? El problema del pecado, el problema de Adán y Eva, desde ahí. Pero la escritura, desde ahí en adelante,
nosotros tenemos que prestar atención en la escritura porque se va a empezar a desarrollar quién va a ser esa simiente. ¿Quién va a ser ese que va a venir a aplastar la cabeza de la serpiente? De eso trata la escritura. La escritura no trata de historias bonitas, que el pueblo de Israel, no. Trata de todo eso, pero aquí lo importante es ver cómo se va desarrollando ese plan de salvación. Acuérdense que esto no es simplemente historias, esta es la palabra de Dios y Dios ha revelado cómo va a ser la manera que vamos a ser salvados. No es como nosotros pensemos, no es que nosotros filosóficamente vamos a tratar de entender todo esto, no. Es que Dios ya reveló, ya Dios dijo, ya Dios estableció cómo van a ser las cosas. Y Él, desde el principio, le dio la esperanza a Adán y Eva. Y no tan solo a Adán y Eva, a todos los seres humanos que iban pasando. Cuando vemos la historia, vemos que se va desarrollando y llegamos hasta que llegamos, ¿verdad? Vamos viendo la genealogía. No sé si saben, si han escuchado eso, lo que de Adán y Eva, quién nació, bla, bla, bla. Y bueno, y nacieron mucha gente. Y pues sería imposible escribir todos los nombres de todos los seres humanos, ¿verdad? Pero sí, la Biblia va dando algo, unos nombres teológicos que son importantes que nosotros sepamos y que Dios quiso que nosotros nos enteráramos de estas personas en particular, porque de ahí era que iba a venir la simiente. Entonces, era importante que nosotros, o sea, que nosotros cuando miremos y estudiemos las escrituras, miren, eso es lo más importante, ver cómo se va desarrollando ese plan de salvación, cómo es que todo parece que no se va a poder cumplir, que Dios ha fallado, pero no, ahí sigue, y Dios sigue perseverando esa promesa y esa simiente y a ese pueblo, ¿verdad? Porque entonces en Génesis 12 ya se va viendo un poquito más, se va viendo un poquito más la promesa. ¿Por qué? Porque Abraham le promete que de él serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, todas las naciones van a ser benditas por gracia a él. O sea, en este sentido, no quiero dar la gloria a Abraham, pero lo que quiero decir es que Dios le promete a él que de él va a venir ese Salvador y por eso van a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea, no tan solo los judíos, no tan solo una sola, no solamente los judíos, sino ya desde ahí está Dios diciendo que es todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. O sea, y tampoco es que todo el mundo, como siendo universalista, ¿verdad? Tampoco está diciendo eso, sino que todos pueden gozar y no solamente de una sola nación. Pero todo comienza con esta nación que Dios va a empezar a forjar, a comenzar, ¿verdad? A desarrollar con Abraham. Y de ahí sale el pueblo de Israel, ¿verdad? Las 12 tribus y todo esto. Si seguimos con el relato, vemos Génesis 17, 1, 22, que aquí Dios hace un pacto con Abraham y le promete aquí la simiente prometida que saldrá de él. O sea, le promete un hijo que de él, entonces, es la promesa. En Galatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y aquí él dice, porque hay una gran confusión con esto de las simientes y las simientes, y dice que a su simiente, no dice y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Quiere decir que esa promesa ya en Gálatas, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, ya se está viendo que es Cristo, que ese que Dios había prometido y esa simiente es Cristo. Entonces, ellos están interpretando, ¿verdad? Porque Cristo ya lo interpretó de esa manera y él ya se reveló, ¿verdad? En el mundo, en Mateo y todo esto podemos ver cómo Cristo se reveló y luego dejó a sus discípulos y ellos escriben acerca de esa simiente. Así que ya nosotros podemos saber si cuando llegamos a Gálatas, cuando llegamos a Nuevo Testamento,
ahí se revela, se corre la cortina y ya podemos ver esa simiente. Pero no tan solo fue con Abraham, sino que también, si seguimos viendo la historia, Dios se revela a David. Y en Mateo, bueno, voy a la primera de Crónicas 17, 11 al 14, que aquí es donde, ¿verdad? Se puede ver lo del trono, porque no tan solo va a ser el padre Abraham, sino que vendría de ahí, sino que también se va cerrando el círculo porque esa nación se volvió grande. Y entonces, para que hubiese una evidencia más clara, Dios establece, y también porque tenía que ser un rey, y eso es importante, pero lo que empieza a suceder es que en el relato bíblico empieza Dios a cerrar el círculo, y ya no tan solo va a ser de la descendencia de Abraham, sino que también, como David es de la descendencia de Abraham, pero ahora se cierra a David. Ahora va a ser un rey, y ese rey va a tener un trono eterno. Por eso es que en Primera de Crónicas 17, 11 al 14 dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, o sea, morir, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmará su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. O sea, sería un trono eterno. No fue Salomón, no fue Salomón ni ninguno de sus hijos, sino que porque Salomón murió. Claro, mucha gente podría pensar, como dice, él me edificará casa, pues podrían pensar que es Salomón, pero no. Este rey es eterno, es eterno. Entonces, aquí también se está viendo que ese descendiente va a venir por David, por el rey David, y que va a ser rey, porque David es rey, pero va a ser un rey eterno, ¿no? Va a ser un rey eterno. En Mateo, por ejemplo, cuando vamos aquí a Mateo 1:1, mira cómo Mateo, al principio, desde el principio, él establece de lo que va a hablar en su libro, ¿verdad? Y él dice: el libro de la genealogía de Jesucristo. Fíjate, la genealogía de Jesucristo. Esto era bien importante para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ver la genealogía de la persona que estaba diciendo que era el Mesías, o de aquellos que estaban diciendo que este era el Mesías. Era importante la genealogía, pero acuérdense que tenía que venir de parte de Abraham, pero también de parte de David. Y mira lo que hace Mateo para que sepan de dónde, cuál es la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú podrías decir que tú eras el Cristo, tú podrías decir que eras el Mesías, pero ¿qué pasa? Si cuando vamos a la genealogía tú no vienes de la descendencia de David, pues entonces ya ahí se acabó todo, ¿no? Entonces necesitan saber los judíos de dónde venía, y era bien fácil corroborarlo porque todavía ahí tenían la genealogía, ¿no? En el libro, en el templo, podían ir y verificar esa genealogía. Así que no era difícil investigar si era cierto lo que estaba diciendo Mateo. Así que Mateo comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, y dice: hijo de David, hijo de Abraham. Fíjate, aquí hay algo bien importante, y es que él menciona primero a David. Lo lógico sería decir hijo de Abraham, hijo de David. ¿Por qué? Porque Abraham fue primero y después viene David. Pero no, él no hace eso. Luego después lo arregla. O sea, no es que lo dijo mal, sino que él lo hace de una manera teológica, ¿no? De una manera para que puedan ver lo que supuestamente era importante, porque si viene de David, pues viene de Abraham. Eso es la lógica, porque David viene de Abraham. Pero él establece estos dos puntos, y luego lo va a hacer un poquito más claro en el 17, en el versículo 17, porque David era el rey. ¿Ah? Es el rey. Entonces tenía que ser rey, tenía que venir de la descendencia de David. Yo no voy a leer la genealogía, porque, ¿verdad? Para no tardarnos, pero lo pueden ustedes hacer en su casa.
Ahí donde están. Entonces, Mateo 1:17, mira la manera que Mateo habla sobre todo esto. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham, ve, aquí comenzó con Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, él establece de una manera magistral, diría yo, para que pudieran ver que esa genealogía que le está presentando es perfecta para que puedan ver bien fácil quién es el Salvador. Cuando vayan a buscar los libros, sea más fácil encontrar todo esto. Entonces, recapitulando, iba a decir recapitulando, es que se me traba la lengua, no lo dije. Pero bueno, como que la traté de decirlo, pero bueno, aquí estamos. Así que primero vemos la promesa en Génesis 3:15, luego vemos cómo se va desarrollando la escritura y llegamos a Abraham y Dios le promete a un descendiente que va a resolver el problema en donde serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero luego entra en la escena David, que es rey, y Dios promete que un descendiente que vendrá del trono, el trono por siempre será eterno, ¿verdad? Ese trono será para siempre, será eterno. Así comienza Mateo, y como ya hemos hablado, ¿verdad? Pero todavía no hemos hablado del problema, de cómo resolvemos o cómo contestamos las preguntas que estábamos hablando. Estábamos hablando cómo es que puede resolver el problema de nuestro pecado. O sea, Dios nos va llevando, ¿verdad?, a través de la escritura quién es quién es él. Pero poco a poco él va desarrollando quién es él y va corriendo la cortina para que nosotros podamos ver a través de la lectura de la escritura y poder ir conociendo primeramente a Dios, sus atributos, y todo eso se ve ahí en las escrituras, y luego podemos ver cómo esos atributos también están en Cristo. Están en Cristo, aunque yo no voy a tocar eso exactamente así, pero vamos a ver algunas cositas. Así que, ¿cómo es que podemos resolver ese problema? Entonces, me gustaría que, ¿verdad?, si pueden ir a Romanos 5, del 12 al 19, y podemos ver ahí en ese texto cómo Pablo aborda el tema de la caída del primer Adán y la nueva creación del segundo Adán. O sea, él hace un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. ¿Y por qué el segundo Adán? Bueno, vamos a verlo ahora. Ok, esto yo lo saqué de un artículo. Este artículo está en Radio Eternidad, escrito por el pastor Arturo Pérez. Me encantó, me gustó cómo lo explicó, y pues quisiera compartirlo aquí, ¿verdad? Y dice así: la caída del primer Adán y la nueva creación del segundo Adán. El segundo Adán, Jesús, introdujo la vida eterna a resucitar de entre los muertos. Eso es bien importante. Génesis 3 relata cómo el hombre que Dios creó en estado de inocencia decide desobedecer a su creador en un evento conocido como la caída. Luego, en Romanos 5, 12 al 19, el apóstol Pablo toma este relato de la caída para explicar la introducción del pecado en el mundo por el primer hombre, Adán, y contrastarlo con la redención de Jesucristo como el segundo Adán, haciendo una nueva creación. El primer Adán, escuchen esto, decidió desobedecer a Dios, introduciendo el pecado en el huerto del Edén. El segundo Adán, Jesús, decidió obedecer a Dios en el huerto de Getsemaní, aceptando beber la copa del cáliz de la ira de Dios en lugar de los pecadores. El primer Adán introdujo la muerte a todos los hombres en el huerto del Edén. El segundo Adán, Jesús, introdujo la vida eterna al resucitar de entre los muertos en aquel huerto donde había un sepulcro nuevo que no pudo retener
que no pudo retener entre los muertos al que vive, porque Él es la resurrección y la vida. Eva tomó, comió y dio a su marido el fruto prohibido, manchando la raza humana. Jesús tomó, comió y dio su propio cuerpo y su propia sangre por su esposa, que es la iglesia, para santificarla. El relato de la caída oscureció el huerto del Edén, pero Dios trajo la luz en medio del pecado, prometiendo al Salvador. En Génesis 3:15, Dios revela el protoevangelio, la primera promesa registrada del Mesías, nacido de la simiente de la mujer y venciendo para siempre a la serpiente antigua. Jesús es el segundo Adán que trajo más gracia que el primer Adán. En 1 Corintios 15, del 45 al 49. Adán consintió a su mujer en su pecado y luego la menospreció ante Dios para justificarse a sí mismo. Pero Jesús fue un mejor Adán, tomando la culpa de la esposa, que es la iglesia, habiéndose entregado por ella para darle la justificación. La sangre derramada por Abel clamó por justicia ante el pecado de Caín, pero la sangre de Jesús fue derramada para hacernos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Este escrito es por el pastor Arturo Pérez. Me encantó. Muy bueno, muy buen escrito, de verdad. Aquí podemos ver ese contraste entre el primer Adán y el segundo Adán, como Cristo, aún naciendo, teniendo todo en contra, él pudo vencer, nacer, ¿verdad? Primeramente también santo, igual que Adán. Adán era santo en ese aspecto, no tenía pecado, pero él sí pudo, a pesar de que todo corría en contra de Jesús, él pudo vencer todo para poder salvarnos y salvar a su iglesia. Eso es importante. A mí me encantó ese contraste entre Adán como despreció, ¿verdad?, a su mujer, la mujer que me diste y todo eso, y luego habla de Cristo como está sucia, ¿verdad? La iglesia, esposa de Cristo, está sucia, pero él no, él se entregó por ella y fue un contraste bien marcado, bien diferente. Entonces, ¿cómo es que se resuelve el problema que el primer hombre trajo al mundo? Recuerden que en los primeros videos estuvimos hablando del juicio hecho por Dios, que trajo la caída, como ya estamos hablando. Entonces, también dijimos que fuimos destituidos de la gloria de Dios y estamos bajo maldición. Estamos ya condenados por lo que sucedió al principio. Juan 3:16, vemos que Jesús es el Salvador del mundo y que Él no vino en ese momento a juzgar el mundo, lo estuvimos viendo, sino a salvarlo. Su gracia es mayor que nuestros pecados. Y eso hay que recalcarlo. O sea, nosotros no solo hemos pecado una sola vez, sino que hemos pecado, no sé si decir millones o miles, no sé, tantos pecados. Pero la gracia de Dios, esa sangre que Dios derramó, ese sacrificio que hizo Jesús, es mucho mayor, infinito valor. Entonces ahora las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Cómo es que Él es el Salvador? ¿Cómo Él puede salvarnos? ¿Qué tiene este hombre que es diferente a los demás? Aquí existe un problema muy serio, porque el ofendido es un ser eterno. Estuvimos hablando de eso, ¿no? Un ser eterno, infinito, 3 veces santo, el todopoderoso, soberano, omnipotente, omnisciente, autoexistente, el creador de todo, etcétera. Así que el que nos va a salvar tiene que ser de esta magnitud. Nosotros no podemos. Entonces, ¿quién puede? ¿Cómo se puede? Yo quisiera, antes de entrar a esas preguntas, todavía estoy ahí, estamos ahí en tensión, ¿verdad? Todavía no he contestado las preguntas, simplemente estoy trayendo aquí lo que la Escritura va revelando acerca de Jesús, ¿verdad?
cómo Él es el Salvador. Y afirma que Jesús es el Salvador, es el segundo Adán. Y en Él hay una nueva creación. Nosotros somos una nueva creación en Cristo. ¿Ok? Entonces, escuché una vez una introducción de una predicación de un predicador que estaba hablando, y es un tremendo predicador y tremendo siervo, ¿verdad? Y tremendo pastor de sana doctrina y todo. Pero creo que en esto que voy a contar, error. Y lo voy a traer y no voy a decir quién es porque, ¿verdad? No es el caso. El caso es lo que dijo para que podamos ver que no se podía lo que él dijo. Él trató de contestar lo que tenía que hacer Adán para poder redimir a su esposa, ¿verdad? Y aunque suena lógico, suena muy romántico y suena bien, hasta prácticamente lógico y todo, no sé cómo decir cómo suena, pero bueno, la idea es que Adán, él dice que Adán lo que tenía que hacer era no tomar del fruto, y en eso estamos de acuerdo, él no tenía que tomar del fruto, pero él lo que tenía que hacer era morir por ella, morir por su esposa. Suena bonito, pero aquí todavía sigue siendo un problema. Si él es un ser humano como ella, para poder salvarla, pero inocente, y ese es otro punto, tiene que ser inocente, pero el problema es que no es del valor del ofendido. Y ahí entonces, ¿verdad? En mi forma de verlo, según la teología, como se presenta, y la coherencia, sería que él no puede, porque él no es eterno, él no es Dios, él no es infinito, él no puede pagar por ella, no podría pagar por su pecado, muriendo. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Yo no lo sé. Si él hubiese hecho eso, pues no sé. Sinceramente no sé qué hubiese pasado. Pero el único que podía resolver ese problema era Dios mismo. No puede resolverlo nadie, aun si no tuviera pecado, no puede morir por otra persona, porque tiene que ser hombre y tiene que ser Dios, y ese es el punto. Por eso Jesucristo tiene una doble naturaleza, y entonces es una doctrina, la doctrina de la doble naturaleza. Quiere decir que Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios, y así sí Él puede entonces pagar por nuestra deuda, por el valor del ofendido. Si Él es Dios, entonces puede pagar. Si Él no es Dios, Él no puede pagar nuestra deuda. Así que si hay alguna religión, alguien que está en una secta y le han enseñado que Jesucristo no es Dios o que no es hombre, pues déjame decirte que sal corriendo de ahí, porque tiene que ser Dios y tiene que ser hombre para poder expiar tus pecados. O sea, salvarte, pagar por tus pecados. Entonces, tiene que ser de esa manera. La Escritura nos enseña que Él es Dios, y está claro. O sea, como para empezar, tiene que haber un nacimiento diferente. No puede ser que nazca igual que cualquier ser humano. O sea, tiene que haber algo desde el principio, y Dios lo revela. O sea, la Biblia no calla sobre eso. Dios revela. Ahora, sigue siendo un misterio. O sea, no decimos que Dios lo revela todo con detalle, ¿verdad? La verdad es que la gente quiere saber todos los detalles en cada cosa. Pero, no. Dios te está diciendo, te voy a dar el texto. Dios te está diciendo lo que ocurrió. O sea, lo que pasa es que queremos todos los detalles. No se puede. Dios no te lo va a dar. Tenemos una eternidad para conocer todo eso. Y lo más seguro, Dios nos va a dar algunos detalles más, o no sé. Pero por lo menos, sí tiene que ser un milagro. Tiene que ser un milagro ese nacimiento. Y eso fue lo que ocurrió. Por ejemplo, en Lucas 1:35 dice, el ángel, aquí hablándole, ¿verdad? A María, el ángel, dice, el ángel le respondió a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sabe?
aquí hay algo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, aquí hay algo que no es usual, no es normal. Primero, ¿verdad? No voy a traer todos los textos, pero sabemos que ella era virgen. Ella era virgen. O sea, no había conocido hombre y lo podemos ver en Mateo, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo. Mateo 1, del 18 al 20, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. O sea, estaban como un compromiso. Esto, pues no lo voy a explicar ahora, quizás en un futuro explicar. Pero era un tipo de compromiso, no estaban casados. Casi era como si estuvieran casados, pero todavía no estaban casados, no se había consumado su matrimonio, no podían tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, dice que estaba con José, antes que se juntasen, antes que estuvieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concibió? Del Espíritu Santo. Es un milagro. O sea, no concibió de José, concibió del Espíritu Santo. Así que ya eso no es normal. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que este niño es santo y es del Espíritu Santo. Así que solo Jesús ha nacido en el mundo entero, es el único que ha nacido de parte, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que ha nacido por obra del Espíritu Santo. En primer lugar, Jesucristo es el único Salvador, porque solamente Él ha nacido por obra del Espíritu Santo. Así que ya tenemos algo ahí. Y no por medio de un hombre. Así que no fue hombre y mujer, sino que fue Espíritu Santo y mujer. Entonces, nadie puede igualar esta cualidad de Jesús. Cualquier hombre o mujer que se proclame santo o santa o como Salvador o Mesías es falso. Es un sinvergüenza. Así que, ya que ha nacido como consecuencia de una unión entre hombre y mujer y no por la obra del Espíritu Santo. Así que Él es el único que se puede llamar Mesías o Cristo, Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Y aquí hay mucho que explicar, así que yo no quisiera entrar en tantos detalles sobre esto, pero también quiero recalcar que tiene la naturaleza humana, viene de la naturaleza de María. O sea, María es humana, pero ok, Él se encarnó, Él fue engendrado en el óvulo de María y entonces, de una manera misteriosa, acuérdense que el mismo texto de Lucas dice que el Espíritu Santo cubrió a María. O sea, hay una cobertura para que ese milagro ahí funcione, ¿verdad? Él la engendra, pero también cubre a María. Entonces, el texto dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, o sea, el Espíritu Santo, el Altísimo, perdón, es quien cubre a María. Es quien cubre a María. Entonces, hay algo ahí para que ese niño no sea contaminado con la maldad y con los pecados del hombre y el niño sea santo, ¿verdad? Pero a la misma vez humano. No necesariamente para ser humano tiene que ser, perdón, tiene que ser pecador. En este caso, porque Adán y Eva fueron santos. O sea, que por ser seres humanos no necesitan ser pecadores, ¿verdad? Pero en este caso particular, en Cristo hubo una obra sobrenatural para que
él tuviera la naturaleza de María en la carne, pero a la misma vez fuera engendrado por el Espíritu Santo. Ya no me expliquen más de ahí, o sea, no me pregunten, perdón, no me pregunten más de ahí porque yo no puedo entrar más allá, es lo que estaba diciendo. No podemos entrar en detalles más allá porque eso es lo que explica la Escritura y yo le doy gloria al Señor y le doy gracias a Dios que por lo menos nos está explicando esto, ¿verdad? Dentro de ese misterio nos está dando algunos detalles para que no estemos a ciegas, sino que podamos entender algunas cosas, ¿ok? Y eso es lo que yo quiero ir recalcando antes de seguir, ¿verdad? Entonces, como ya dije, él tiene la naturaleza humana y la naturaleza de María como humano. Sabemos también que por las escrituras que él ya existía, ya él estaba. Así que podemos ver atributos que se le dan como Dios, porque él es Dios, eternos y autoexistentes. Por ejemplo, él siempre ha estado, es Dios. En Juan 1, del 1 al 3, dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ves que ahí está diciendo el verbo es Cristo, para los que no saben? En el principio ya existía el verbo, o sea, Cristo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, está diciendo, era Dios. No dice que era un Dios. No. Era Dios. Cristo es Dios mismo. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. O sea, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Quién hizo a Adán y Eva? ¿Quién hizo la creación? ¿Quién hizo todo? Jesucristo. Claro, ya nosotros sabemos, porque ya nosotros hemos estudiado la Trinidad de Dios, que eso sería otro tema, por favor. Y sabemos que la creación fue hecha por el Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En todo está, inclusive en la salvación, están los tres en función. Pero aquí en este relato nos está haciendo ver que ese que le llaman Jehová, que todavía, ¿verdad?, los judíos no podían entender que era un Dios trino, recuerden, pero ese que le llaman Jehová es Jesús también, es el creador. Así que en contra de quién fue Adán y Eva cuando pecaron, en contra de Jesús, pues Dios, ¿verdad que sí? Es fácil, no tenemos que hacer tantas teologías, es simplemente entender si Él fue el que creó todas las cosas, pues entonces Él fue ofendido también. O sea, porque Dios es tres. O sea, es uno, pero tres personas. O sea, en un solo Dios, es un solo Dios, pero tres personas en un Dios. O sea, no podemos decir que son tres dioses. No, es Dios, pero en Dios hay tres personas. Y eso lo vamos a explicar luego. También podemos ver que dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nada de lo que existe ¿verdad?, y está hecho, sin Él nada hubiese sido hecho. Así que el verbo es Jesús, y dice que en el principio ya estaba el verbo. Así que Dios es autoexistente o antes, ¿verdad?, eterno. En Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí podemos ver su divinidad y su humanidad. O sea, en este texto tan pequeño, un solo versículo, ya podemos ver que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que los evangelios están llenos de esto, están llenos, y mayormente Juan, que siempre está hablando de Jesús es Dios y hombre.
Dios y hombre. Siempre en muchas partes podemos ver esto, ¿verdad? Así que, y vuelvo y repito, esto es un misterio. Yo no estoy diciendo que es fácil, entenderlo. Yo no estoy diciendo eso. Para muchas personas esto es absurdo, quizá. Pero bueno, nosotros que creemos en la palabra de Dios, que esto es palabra de Dios, podemos entonces afirmarlo y verlo a través de la revelación misma que Dios dejó para que lo conociéramos. Entonces, es importante que este Salvador que dijimos, quién es Jesús, sea plenamente hombre y plenamente Dios. En Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! ¡Qué texto! Este texto está brutal. Nada más voy a, ¿verdad? Porque no quiero quedarme aquí en este texto, pero quien sustenta todas las cosas, voy a dejar con eso, porque es que de verdad, este texto está brutal, no, todos los textos, pero este texto, o sea, cómo, y rápido pues, podemos pensar un montón de cosas. Primeramente, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Está hablando de Dios. La imagen misma de su sustancia. O sea, él tiene la sustancia de Dios mismo. Él es Dios, lo que está diciendo. Y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo se hicieron, cómo Dios hizo la creación? Por medio de su palabra. Dios dijo, fueron hechas las cosas. No fue así. Pero él aún así sustenta todas las cosas. Si Dios, ¿cómo te digo? Si Dios deja de decir que el universo no funciona, pues ya, un caos. O sea, Dios es el que controla todas las cosas, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Él sustenta todas las cosas con su palabra. Y ese es Jesús, dice aquí. El Hijo. El Hijo. Wow, mientras Él estaba siendo crucificado, Él estaba sustentando al que lo estaba crucificando. El que lo estaba latigando, Él estaba sustentando a Él y el mundo entero. ¿Cómo? No me pregunte. Yo no sé. Yo simplemente de ahí te lo dejo. Pero te lo dejo para que te impresiones, o sea, para que veas su magnitud, veas su misericordia, veas su amor. Y que tenía que pasar por ahí. Esa agonía Él la tenía que pasar. ¡Wow! Es algo, por lo te digo, el Evangelio es algo impresionante. Es que mientras más uno indaga y más uno sigue profundizando sobre el Evangelio, yo les exhorto a que vayan a las Escrituras, a que busquen estudios, a que vayan buscando más del Evangelio. De verdad, es impresionante. Es algo tan satisfactorio, es algo tan glorioso, que cada vez que uno estudia y es tan bueno, de verdad, que no hay palabras. Es que no hay palabras para hablar sobre esto. Bueno, y ya me alejé un poquito aquí. Bueno, seguimos porque todavía falta. Ahora, la importancia de su humanidad. ¿Por qué tenía que ser humano? Era porque tenía que nacer, primeramente, él tenía que nacer santo, ¿verdad? La importancia de su humanidad, pero tenía que nacer santo. Debía obedecer a Dios. Esos son los requisitos. Tiene que nacer santo, o sea, sin pecado, porque si tiene pecado, pues no puede. Eso es lo primero en su humanidad. Segundo, tenía que obedecer a Dios, tenía que cumplir toda la ley, tenía que obedecer a Dios en todo, tenía que vivir una vida perfecta en obediencia. Entonces, porque Él tenía que representarnos a nosotros. Eso que nosotros no podemos hacer y que no pudimos hacer, Cristo lo tenía que cumplir
al pie de la letra, como tiene que ser. ¿Tú sabes por qué tú y yo no lo podemos hacer? Primero que somos pecadores, pero Adán y Eva tampoco lo pudo hacer. ¿Sabes por qué? Porque Adán y Eva tampoco son Dios. Y la ley de Dios lo que está revelando es a Dios mismo. Por eso es que Jesús es Dios, porque Jesús sí pudo cumplir la ley. Bueno, en Romanos 5, del 18 al 19 dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Wow. O sea, nosotros somos pecadores desde que nacemos por culpa del pecado de Adán. Y eso tiene nombre teológico y todo. No lo voy a traer porque quiero traer un estudio sencillo. Igualmente, así como todo eso fue transferido a nosotros, también cuando Cristo muere y es justificado, o sea, hizo un sacrificio perfecto, eso va imputado en aquellos que creen. Si tú crees en Cristo, lo que hizo Cristo, vivir una vida perfecta, primeramente nacer santo, vivir una vida perfecta, morir en la cruz como el pago de nuestro rescate, Él cargando todos tus pecados y luego resucitando y yendo al Padre y todo eso, Jesucristo nos representa. Y por eso tú puedes estar tranquilo si crees en Cristo y todo lo que hablamos la vez pasada, entonces tú puedes estar tranquilo y tu deuda ha sido cancelada. ¡Wow! Increíble. Así que, por eso él tenía que ofrecer ese sacrificio vicario, ¿verdad? En Hebreos 2, del 17 al 18, dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. O sea, semejante a un hombre, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado, pero él no cayó. Nosotros caemos, pero él no cayó. Y él sufrió también igual que nosotros, pero él no cayó. Entonces, por eso él puede pagar por nosotros. Tenía que ser un hombre. Perdón. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar y pagar el castigo que juntamente nos correspondía. Solo un hombre podría morir por los hombres. Timoteo 2, 5 al 6, hablando del mediador entre Dios y los hombres, dice, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, para poder cumplir con esta función, para ser intermediario entre Dios y el hombre, debía tener doble naturaleza. Tenía que ser verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ahora, la importancia de su divinidad. ¿Por qué tenía que ser? Yo creo que ya lo hemos tocado más o menos. Este mediador tenía que ser divino para que presentara un sacrificio de infinito valor. ¿Sí entiendes? ¿Por qué tiene que ser Dios mismo? Porque tiene que presentar un sacrificio. Ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz tiene un infinito valor. ¿Cómo un hombre podía cumplir con este sacrificio de infinito valor sin ser Dios mismo? No se puede. No se puede. O sea, tiene que ser eterno, poderoso, trascendente, etc. Entonces, esto nos va a llevar a entender que solo Dios podía llevar sobre sí el castigo de todos los pecadores, de aquellos que creerían en Él, como ya hemos dicho. Él soportó la ira de Dios
con un propósito redentor. Ese era su propósito de venir aquí. No era político, no era nada de eso. Él tenía que venir y morir en la cruz. Él dio su vida, él puso su vida. Y así él nos libró de la maldición de la ley. En Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es un texto que se cita muchas veces, pero o sea, él siendo Dios, y eso es lo que yo quiero que podamos entender, porque a veces, digo, entender como Dios lo aplica, o sea, como Dios nos ha revelado, porque no es que podamos entenderlo por completo. Yo lo que estoy diciendo es que podamos entender lo que Dios, ¿verdad?, nos está diciendo en su palabra, y es que Dios, o sea, Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se despojó, el mero hecho de que se haya hecho humano, eso es bajarse, eso es humillarse, porque Él es Dios. O sea, él no es otro como nosotros, en el sentido, Él es mayor, Él es más grande. O sea, Él se humilló, Él simplemente, imagínense la escena de esta humillación. O sea, Él se hizo un bebé que tenía que estar alimentándose por María en su cuerpo, para empezar por ahí, Él siendo Dios. Y a la misma vez, y a la misma vez estaba sosteniendo el mundo. ¿Cómo? Yo no sé. O sea, esto es verdad, pero la humillación como hombre, él siendo Dios, es mucha. Tuvieron que cambiar los pañales, o sea, él tuvo que despojarse de tal manera que la gente no lo veía y decía, oh, él es Dios, mira cómo brilla. No, era un humano. La gente miraba a un niño, un bebé cuando estaba en sus brazos, María. Y cuando fue creciendo lo vieron como un niño normal, en ese sentido, pero bueno, ¿verdad? Este sí era bueno. Este sí fue bueno, obediente y todo. Aunque María sabía quién era él, porque ya Dios se le había revelado, y a José. Ellos sabían a quién estaban criando. Pero imagínense en eso, tú sabes, la humillación de Dios para salvar por amor a nosotros. Y si seguimos reflexionando en todo esto, o sea, podemos hacer no sé cuántos videos hablando solamente de esto. O sea, es grande el Evangelio. Es una buena noticia. Es una increíble noticia y no tengo palabras, como siempre he dicho, para decir cuán grande es Él. Así que tenía que ser hombre y verdadero Dios. Y aquí, ¿verdad? Lo podemos ver. Pero en debilidad, en esa cruz, Él tuvo la victoria. Así que, finalmente, nadie más que Jesús puede ser el Salvador del mundo, porque ningún hombre puede ser Dios. Ni Buda, ni qué sé yo, ninguno que podamos mencionar en este mundo que vendrá, cualquiera, no hay nadie. No hay nadie. Él, Jesucristo, es el único Salvador y el único Señor. El único por cual nosotros debemos depositar nuestra fe. En Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud. O sea, no está diciendo que habita un poco de esa plenitud. Habita
toda la plenitud. Si por tanto Jesús no solamente es un hombre perfecto, sino también es Dios, ¿verdad? Y ya eso lo discutimos. Bueno, yo creo que lo debemos dejar ahí, ya llevo más de una hora. Quería leerles, pero lo voy a dejar de asignación. A lo mejor después discutimos este concilio. Esto ya se discutió hace muchos años atrás, en el 451 después de Cristo. Y esto es un concilio que se llama el Concilio de Calcedonia. Este concilio yo lo tengo aquí, pero sinceramente lo voy a dejar para después, porque no quisiera seguir alargando todo esto. Pero me gustaría que reflexionáramos y si pudieran buscarlo, se llama el Concilio de Calcedonia. Si lo pueden buscar, lo pueden leer. Después en otra ocasión vamos a hablar sobre la doble naturaleza, a lo mejor un poquito más, con más calma, o otro video más para poder hablar un poquito más o explicar este concilio también podría ser bueno. A ver cómo lo hacemos. Pero bueno, la idea es que otra cosa tiene que ser, él cumple, él es rey de reyes, él es el rey. Es que hay muchas cosas que explicar, de verdad. Hay tanto que explicar, pero bueno, rey, sacerdote, y también es el cordero, y todo eso, ¿verdad? Así que espero que les esté gustando, espero que la hayamos pasado bien, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, ¿verdad? A veces al final digo, ¿cómo es? Si nunca has escuchado estas cosas y nunca has depositado tu confianza en Cristo, pues hoy es un buen momento para que, ¿verdad? Vengas a Él. Mira cuán grande es Él, mira cuán impresionante es Él, no hay nadie como Él. Y Él vino, hizo todo esto para que pudiera gozar de salvación. Solo si crees en Él, como hablamos la otra vez, creer, arrepentirte de todos tus pecados, venir a Él, someterte a su señorío, o sea, tiene unas consecuencias el creer, no es simplemente creer por creer, hay que creer verdaderamente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Creer que Él es el Señor, que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Él es el único que te puede dar salvación. Solamente cree en Él y vive para Él. O sea, con la intención de quererlo de tal manera que Él gobierne tu vida. A eso que me refiero. Bueno, mis amigos, mis hermanos, aquellos que están suscribiéndose, siguen suscribiéndose. Si todavía no estás suscrito, por favor, dale un like, suscríbete, da la campanita para que cada vez que subamos un videíto, boom, ahí te salga. Onyx Rivera TV está ahí. Nada, un poquito de humor aquí al final, así que los espero para la próxima. Espero que estemos gozando, que estemos alegres, contentos. Hoy hablamos de un tema súper increíble. El próximo tema también les va a gustar, no les voy a decir, pero les va a gustar. Ya yo lo tengo en mente, pero por si acaso lo cambio, no lo voy a decir, pero ya lo tengo. Así que, ¿qué más podemos decir? Ya, vámonos. Ya.